Saludos, saludos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches al momento que nos están viendo. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica y nuevamente estamos con ustedes en una velada teológica más. Estamos grabando esto un día domingo, estamos un tiempo retirados de las redes sociales, estamos escuchando muchas cosas acerca de la Septuaginta. Más adelante vamos a hablar un poco de la Septuaginta y acerca de los libros deuterocanónicos, los famosos libros apócrifos llamados en el protestantismo. Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Este es parte de esa serie de videos en las cuales estamos abordando los mitos que dieron origen a la Biblia hebrea. Este es el cuarto video hablando acerca de esto y necesitamos ver los anteriores videos para poder comprender la culminación de este tema, que sería Génesis, creación o evolución. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en cuanto al desarrollo del ser humano? ¿Realmente hubo una creación o hubo una evolución? En el mundo teológico protestante ha habido una lucha en cuanto a las teorías científicas de la evolución y en cuanto al relato bíblico. Sin embargo, si nosotros hemos tratado que esos relatos bíblicos no son históricos, sino que son mitológicos o tienen una influencia de mitos antiguos adaptadas a una cosmovisión de un pueblo antiguo, que en este caso sería el pueblo de Israel, que no trata de contar una historia con hechos que realmente sucedieron, sino que tratan de explicar lo que probablemente este pueblo creía que había ocurrido. Y aquí entra un problema enorme porque nosotros consideramos a la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, como palabra de Dios y por lo tanto ahí está el choque teológico, religioso, dogmático y aún las creencias que nos han enseñado. Si el relato de la creación es un mito o fue hecho por medio de mitos antiguos, realmente no tiene elementos históricos y por lo tanto abre las puertas para que nosotros podamos creer en cuanto a la teoría de la creación y de la evolución. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta ocasión y vamos a estar comentando unos eh, artículos de John Walton. Y también vamos a estar comentando un libro que salió hace 1 o 2 años, me parece, que se llama Génesis, Creación, Edén y Diluvio, donde vamos a abordar también el problema acerca de la creación o de la evolución. Entonces vamos a compartir pantalla con ustedes después de de esta pequeña introducción. Muchas gracias a todos nuestros seguidores, suscríbanse al canal, compartan. Ustedes son los que hacen posible este espacio y vamos a estar grabando un video para ustedes por lo menos un video cada semana. Estamos muy atareados en cuanto a nuestra vida personal, pero vamos a compartir con ustedes. Entonces vamos a ver este tema. Creación, ciencia y evolución. Entonces vamos a ver un comentario del doctor John Walton. ¿Quién es John Walton? Probablemente ya muchos conocen a este erudito del Antiguo Testamento, pero tal vez algunos no las conozcan. Y él es un erudito del Antiguo Testamento, es profesor emérito. Anteriormente fue profesor del Instituto Bíblico. Se especializa en los antecedentes del Antiguo Testamento en el cercano Oriente Antiguo, especialmente el Génesis y su relato de la creación, así como la interpretación de Job. Entonces vamos a estar leyendo un poco y comentando acerca de esta propuesta o esta interpretación que tiene John Walton acerca de la creación. Si realmente nuestro relato del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, del Génesis, parten de elementos míticos, entonces abre la puerta a que realmente podamos considerar las teorías científicas. Eso es lo que plantea John Walton. Entonces vamos a leer esto. Es de su libro El mundo perdido del Génesis.
y nos dice que el Génesis no relata una historia sobre la materia. Si realmente hubo una historia sobre la creación de la materia, el relato del Génesis realmente no lo aborda. Ya hemos abordado anteriormente en otros videos cómo si nosotros vemos el texto parece ser de que hay materia preexistente. Entonces, en algún momento de la historia cronológica pudo haber ocurrido una creación de la materia, pero que el relato del Génesis realmente no lo explica, sino que inmediatamente vemos después cómo actúa el relato donde Dios o los dioses organizan la materia y establecen funciones. Es decir, esto es lo que plantea John Walton en cuanto a su interpretación en cuanto a Génesis, que realmente no tenemos un relato de la creación como tal material. Que teológicamente hemos querido ver lo que no existe en el texto. Una cosa es lo que dice el texto y otra cosa son las interpretaciones, tanto cristianas como judías, que que se han mantenido hasta nuestros días en la teología. Entonces, John Walton nos habla de que Génesis no relata una historia sobre la materia. Ya había materia preexistente. Teológicamente se ha metido la idea de que Dios creó la materia en el relato del Génesis, pero más que nada parece que le da ciertas funciones, organiza la materia y lo ve desde el aspecto cultural. Dice, la visión que ofrece Génesis 1 reconoce que nunca pretendió ser un relato de orígenes materiales. Más bien fue concebido como un relato de orígenes funcionales en relación con personas a imagen de Dios que veían el cosmos como un templo. Y eso es algo interesante también, poder reconocer que estas literaturas tienen que interpretarse desde el contexto histórico-cultural antiguo, son relatos no escritos para nosotros, probablemente nos llegaron a nosotros en un libro llamado Biblia, pero que el autor o el escritor de estos textos nunca se imaginaron que su texto acabaría en un libro que sería considerado posteriormente tanto judíos como cristianos como sagrados y palabra de Dios, y por lo tanto nosotros ya estamos interpretando esos textos de forma teológica, en el cual sabemos de que se nos ha enseñado de que Dios creó la materia, pero realmente el Génesis no habla de eso, sino más que nada de funciones, dice. Dice John Walton, aunque la Biblia defiende la idea de que Dios es responsable de todos los orígenes, funciones materiales o de otro tipo, si la Biblia no ofrece, dice el texto, un relato de los orígenes materiales, somos libres de considerar las explicaciones contemporáneas de orígenes por sus propios méritos. Y esto es algo interesante, lo que nos dice John Walton aquí en este texto. Si realmente el texto bíblico tiene elementos mitológicos, no históricos, tienen un mensaje más teológico, y si partimos de la premisa de que realmente el Génesis no habla de una creación material, sino de el establecimiento de funciones, nosotros podemos dar lugar a creer probablemente lo que nos han dicho los que estudian la ciencia, la arqueología, la astronomía, las diferentes teorías acerca de la evolución, que yo sé que ese es un tema que choca con el pensamiento cristiano tradicional, donde se defiende o defendemos de que la tierra fue creada por Dios y que el humano fue creado por Dios, y que en muchas ocasiones eso choca con el pensamiento que nos dice la ciencia de que la tierra fue por medio de varias teorías. Tenemos varias teorías. Yo creo que la más conocida es la teoría del Big Bang, acerca de la gran explosión y cómo se originaron el universo y todo. Y eso es lo que nos han dicho algunos científicos. Y la otra teoría, la de Darwin, la de la evolución de las especies,
cómo se originó el ser humano por medio de evoluciones de siglos, de millones de años, quiero pensar. Entonces, realmente eso lo que han descubierto los científicos probablemente tiene un hecho realmente verídico, sin considerar el relato bíblico de la creación, pues parece ser de que realmente no hay ningún problema en considerar esos relatos que nos narran los científicos acerca de las teorías de la creación y la teoría de la evolución de las especies. Yo sé que esto es algo que choca probablemente con nuestras creencias, pero John Walton lo maneja desde ese punto, de que nosotros podemos creer en esa teoría de la evolución, a pesar de que el relato del Génesis nos hable acerca de estos aspectos y que se han teologizado para darle forma a la creencia cristiana. Vamos a leer. Dice, si la Biblia, vuelvo a repetir, me pareció muy interesante, si la Biblia no ofrece un relato de los orígenes materiales, somos libres de considerar las explicaciones temporáneas de los orígenes por sus propios méritos. Y finaliza el texto, independientemente de que John Walton es un erudito, crítico también, y se basa mucho en cuanto al contexto histórico-cultural. Independientemente de esa situación, también al final de cuentas es un teólogo creyente, y por lo tanto vamos a encontrar esta afirmación, dice, siempre que se considere a Dios responsable en esta última instancia. Yo sé que hay varias interpretaciones teológicas y podemos considerarlo, dice John Walton, siempre y cuando al final de cuentas la evolución del ser humano fue llevado a cabo por medio también de una dirección divina. Es lo que nos dice el doctor John Walton. Aquí tenemos un pequeño diagrama acerca de los orígenes de la creación, o lo que nos está diciendo John Walton. Orígenes de la creación. En un punto de la historia, podemos considerar que hubo un origen de la creación, pero que el relato del Génesis realmente no nos habla sobre sobre este acontecimiento. Dice más adelante, surgen las historias para explicar los orígenes de la creación. Tenemos entre el 2000 y 3000 años antes de Cristo, surgen las primeras historias para poder explicar. En todos los pueblos, en todas las civilizaciones antiguas, siempre siempre se elaboraron historias para poder darle respuesta a lo que realmente pudo haber ocurrido acerca de los orígenes de la humanidad. Uno, dos, probando. Bueno, tuvimos pequeños problemas técnicos, pero vamos a continuar con este programa. Vamos a compartir pantalla, discúlpenos. Entonces, como estaba comentando hace unos momentos,
Probablemente el relato del Génesis no sea tan antiguo como los otros relatos acerca de la creación, sino que fueron escritos en el siglo V, principalmente Génesis 1 al 11, que probablemente no hayan sido los primeros escritos de la Biblia hebrea, pero que por sus características fueron colocadas al principio de lo que posteriormente fue llamado Pentateuco o Torá por los hebreos. Entonces, todas estas literaturas son literaturas antiguas. Entonces, no explican los orígenes acerca de la llamada creación material. Y por lo tanto, nos abre la posibilidad de creer en las afirmaciones de las teorías científicas, la explicación de los orígenes materiales, este caso sería el famoso Big Bang. Yo sé que hay muchas otras explicaciones de los orígenes de la humanidad acerca de la evolución. ¿Realmente podemos creer en la teoría de la evolución? Entonces dice, considerar las teorías científicas. Los debates científicos sobre los orígenes incluyen una variedad de ciencias diferentes como la física, la geología, la bioquímica y la biología. Al considerar estas áreas, podríamos decir que sí hubo un Big Bang. La principal explicación científica adoptada actualmente por los físicos y cosmólogos. Entonces, esto es algo interesante lo que nos dice John Walton. Según las evidencias científicas, bien pudo haber ocurrido el famoso o la famosa teoría llamada la teoría de Big Bang. Esta es una descripción de cómo se llevó a cabo la obra de la creación de Dios. Si resulta que hay otra explicación que funcione mejor, Dios actuó a través de ella. Si el universo se expande, Dios está actuando. Si los estratos geológicos se formaron ión tras ión, Dios está actuando. Si se desarrollaron diversas formas de vida a lo largo del tiempo, Dios está actuando. Y esto es lo que comenta John Walton. El relato del Génesis es un relato desde la cosmovisión antigua y que en ningún momento eh, podemos ponernos teológicos aquí. En ningún momento Dios pretendió dar explicaciones científicas a un pueblo primitivo, sino siempre tratando de explicar por medio de la cultura en que ellos estaban interactuando. Ya hoy en día ya sabemos muchas otras cosas por medio de la ciencia y que bien, como dice John Walton, si es que ocurrió así como nos los cuentan los científicos, bien pudo haber estado la mano de Dios moviendo los hilos para que esos acontecimientos se realizaran y para que realmente pudiera existir la vida así como hoy lo conocemos. Entonces, esta es la afirmación de John Walton acerca de la teoría de la evolución. Y esto es algo interesante, esto nos abre el panorama realmente a comprender lo que se nos enseñan o lo que muchas veces nos aferramos a no creer. Y en algunos momentos aún ha habido esa discusión entre creacionistas o evolucionistas. Al final de cuentas, el relato bíblico es un relato teológico, no pretendió hablarnos de ciencia. Eh, Dios habló a este pueblo desde el entendimiento de la cultura y no plasmó acontecimientos científicos como los que hoy en día se están descubriendo, como tampoco queramos meterle ciencia a un libro que no nos habla de ciencia, que en este caso sería el relato del libro de Génesis. Vamos a leer otro texto también de un libro llamado Edén, creación, Edén y diluvio. Aquí tenemos este otro libro, vamos a hacerlo un poco más grande. Dice, los posibles problemas entre Génesis y la evolución. Como hemos visto, John Walton asegura de que probablemente podamos considerar lo que nos han dicho los teóricos científicos de la ciencia, los evolucionistas. Dice,
Y esto es algo interesante que encontramos en este libro también, que muchas veces hemos encontrado esa dificultad de aceptar lo que nos dice la ciencia y lo que nosotros encontramos en nuestro libro de fe. La evolución, dice este autor, en sí no presenta un problema en contra de la autoridad de la Biblia, al no entrar en la resbaladiza dicotomía entre la Biblia y evolución como lo presenta la prescripción científica. Realmente hay un problema en que nosotros creamos en la evolución y también creamos en la Biblia. Hay un problema con esto. Dice este autor que realmente no hay ningún problema en cuanto a esto y nos va a llevar a abordar el texto bíblico y me pareció algo muy interesante esto lo que dice este autor. Quiero que lean conmigo, dice, esta libertad no solo es dada a las personas. Ya desde el primer capítulo de la Biblia, Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Y esto es lo que nos está diciendo el autor de este libro. Muchas veces nosotros creemos o hemos entendido o interpretado de que Dios creó todas las cosas, pero parece ser de que el mismo relato bíblico le da cierta libertad a la tierra, a que Él mismo pueda crear vida. Y eso es algo interesante porque se encuentra en el texto bíblico. Dice el autor, en el capítulo de la Biblia, Dios dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Aquí la tierra es llamada a ser partícipe del proceso de formación. ¿Y qué nos dice la teoría de la evolución y la teoría de la adaptación de las especies? De que hubo un proceso de evolución durante millones de años hasta llegar a evolucionar al ser humano como hoy lo conocemos y que ese es un proceso que se llevó a cabo por medio de lo que ya había en la existencia como es la Tierra. Entonces esa creencia de la teoría de las especies, de la adaptación, es probablemente probable que se haya realizado, pues parece ser de que en el texto mismo no habla el texto de que Dios creó todas las cosas completamente, sino que le dio la oportunidad aún a la tierra de ser partícipe de las especies. Pero hay ciertos problemas porque tenemos el relato de la creación del hombre y de la mujer, que también sabemos que son relatos con influencias mitológicas, con un mensaje de tipo teológico desde una cosmovisión antigua, que en este caso sería el pueblo de Israel. Dice más adelante, hierbas, árboles y sus géneros son hechos por la tierra. Y esto es algo interesante y como he mencionado, parece que nosotros interpretamos de que Dios creó todas las cosas y pues en sí es lo que nosotros creemos a nivel teológico. Pero parece ser de que la tierra misma fue parte de ese proceso de formación y desarrollo de estas especies. Dice, unos versículos más tarde nuevamente, la tierra tiene que producir, pero esta vez seres vivientes. Y eso es algo interesante, la tierra no solamente produció o produjo especies vegetales, sino también produjo especies animales, dice. Unos versículos más tarde, nuevamente, la tierra tiene que producir, pero esta vez seres vivientes. Produzca la tierra seres vivientes según su género. Lo encontramos en Génesis 1:24. Y esto es algo interesante. No sé si nos hemos puesto a analizar realmente lo que dice el texto y no lo que los teólogos o las interpretaciones de las tradiciones cristianas y judías hablan acerca de la creación del mundo, de que Dios creó todas las cosas, pero parece ser que el mismo texto dice de que Dios le dio la libertad a la tierra de poder producir o desarrollar vida, tanto vegetal como de tipo animal. Entonces es probable de que se haya desarrollado vida a partir de millones de años, como lo dice la ciencia. Parece ser de que la Biblia no está
en desacuerdo con eso, sino que parece ser de que aún la Biblia dice de que la tierra produjo seres vivientes, tanto vegetales como seres animales. Dice, aunque el versículo siguiente nos dice que Dios es el que lo hizo, para el libro de Génesis no existe un problema en que la creación sea descrita en forma de procesos naturales, siendo la creación parte en estos procesos. Esto quizás ya nos abre la puerta de conversación un poquito, pero quedan algunas trabas en el camino. Me parece interesante esto lo que acabamos de leer y quiero destacar esta parte. Dice el Génesis, no existe un problema en que la creación sea descrita en forma de procesos naturales, siendo la creación parte en este proceso. Y es interesante esto lo que nos dice el autor. Este libro se llama Génesis, Creación, Edén y Diluvio. Y aquí nos abre también el panorama exegético que está realizando, la probabilidad de que la teoría de la evolución o ese proceso de desarrollo natural no está en contra del texto bíblico, al contrario, el mismo texto bíblico nos aborda de que la naturaleza fue parte para el desarrollo de la creación de las especies, tanto vegetales como naturales. Entonces, esto es interesante lo que quería abordar con ustedes el día de hoy. Realmente podemos considerar la teoría de la evolución. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente podemos considerarlo? Y este es un tema complicado de hablar acerca de la evolución, la teoría de la evolución, el desarrollo de las especies, la adaptación de las especies, cuáles especies fueron más fuertes y se adaptaron al medio ambiente y cómo evolucionaron a partir del tiempo y a partir de los diferentes millones de años. Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia. Soy un poco escéptico también en cuanto a lo que dice la ciencia en cuanto a esto. Recordemos de que la ciencia también no es perfecta totalmente, hay nuevos descubrimientos y lo que hoy en día se parecía algo como una realidad verdadera, el día de mañana con nuevos descubrimientos puede ser que no. Y esto es lo que quería leer esta ocasión con ustedes en nuestro programa Suma Teológica, Crítica y Académica. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Creacionistas o evolucionistas? ¿Realmente podemos creer en la teoría de la evolución sin tener que desacreditar lo que nos dice el texto bíblico? Ya hemos visto dos posturas. Tenemos la postura de John Walton, que nos dice de que si los textos que nosotros tenemos en la Biblia hebrea no son textos que nos narran acontecimientos históricos de la creación material, sino solamente de lo que sería la asignación de funciones de la materia ya preexistente, que ya existían. Cabe la posibilidad de abrir la puerta para poder creer lo que la ciencia nos dice acerca de la teoría de la creación y la teoría de la evolución de las especies. Hemos leído el libro Génesis, Creación, Edén y Diluvio, que de la misma manera aborda de forma exegética el texto bíblico, tratando de descubrir qué es lo que realmente dice el texto. Una cosa es la interpretación de la tradición cristiana y judía, y otra cosa, como hemos visto desde el principio, es lo que el texto nos cuenta o nos relata. Y nos aborda el autor de este libro como el texto bíblico no está en contra de en cuanto al desarrollo de, de la selección natural o de la creación natural de las especies. Dios creó todo, teológicamente nosotros reconocemos que sí, pero el texto bíblico nos dice de que la tierra fue partícipe de la creación de las especies, tanto de especies animales como de especies vegetales, y por lo tanto no hay una incongruencia en cuanto a lo que nos hablan ciertas teorías acerca de la evolución o el desarrollo de las especies. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes, fue un programa breve. Nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Compartan, suscríbanse y
Con eso nos ayudan enormemente para poder mantener vivo este pequeño canal que es de todos ustedes. Nos vemos, muchas gracias a todos.